Cuando comencé mis estudios, yo veía los grandes edificios con formas únicas, con materiales diferentes, que utilizaran la tecnología más avanzada como la arquitectura. Yo veía las grandes firmas como Zaha Hadid, como MBRDB, como Big, como Foster, como estos creadores de la arquitectura. Cualquier arquitectura que usara formas tradicionales, que no utilizara los nuevos materiales, que no utilizara la tecnología, la veía como menos. Ya no podemos construir de esta misma forma. Tenemos que ver hacia el futuro, no ver hacia el pasado. Este era mi pensamiento. Un pensamiento inducido por los medios en donde te hacían creer que esta arquitectura que tú veías en las revistas, en los periódicos, que veías en todos lados era la arquitectura que tú debías de crear. Yo, siendo un recién ingresado en la carrera, creí en este pensamiento. Mi pensamiento continuó siendo el mismo durante algunos años. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, me fui adentrando cada vez más. Fui conociendo nuevos lenguajes arquitectónicos, nuevas formas de hacer esta arquitectura de calidad. Conocí el regionalismo crítico y la arquitectura contextual y quedé maravillado. Estos arquitectos podían utilizar el entorno en donde estaban y crear arquitectura a nivel internacional. Mi idea de la arquitectura cambió completamente. Me di cuenta que no era necesario crear proyectos que sobresalieran, que fueran en contra del lugar para crear una arquitectura de gran calidad. Esta arquitectura, a la que yo antes admiraba, ahora la veía con ojos de odio. Estas formas, estos materiales, cada uno de los elementos que la conformaba era mero ostento, mero capricho, y supe que no era lo que yo quería producir en la arquitectura. Fue por esto mismo que quise que mi arquitectura fuera contextual y funcional. Crear proyectos los cuales estén en servicios del ser humano y que se relacionen con el entorno en donde están. A continuación, les hablaré un poco más sobre mi visión en la arquitectura. Cuando hablamos de arquitectura contextual, estamos hablando de la arquitectura que en verdad está inscrita en el lugar donde está, que abraza el entorno, que toma prestado a todos los elementos a su alrededor para crear algo coherente con el lugar en donde está. Al hacer proyectos de esa naturaleza, estamos haciendo que la arquitectura regrese a sus inicios, donde los seres humanos construían de acuerdo a la región, utilizando los materiales disponibles en su entorno. Así, poco a poco, cada asentamiento humano fue desarrollando su propio estilo de arquitectura. Al encontrarse en diferentes puntos del planeta, cada uno de estos tipos de construcciones fue presentándose de forma diferente. Así, una ciudad era diferente a la otra, creando una arquitectura heterogénea alrededor del planeta. Sin embargo, los tiempos fueron cambiando, fuimos evolucionando y así se empezaron a crear nuevos materiales, nuevas tecnologías, nuevas formas de construir. En sí, la arquitectura cambió. Se fomentó la creación de arquitectura homogénea, una arquitectura que se pudiera copiar, que no tuviera raíces en ningún lugar, una arquitectura la cual se podía crear un edificio en una parte del mundo y este mismo podía ser copiado en ciertas otras partes. Esta arquitectura alienante resulta vacía y carente de sentido. Para mí, la arquitectura es aquella que en verdad puede crear un conjunto con la región, la zona, el país, la ciudad en donde está y transmitirlo. Un arquitecto debe saber trabajar con los elementos que tiene a la mano, aprovecharlos para así poder crear una obra con carácter, con sentido del lugar, una obra que en verdad pertenezca a la región. Partiendo de la idea de Aldo Rossi, cada lugar cuenta con una voz, con un alma. Es nuestro deber como arquitectos escucharla, entenderla, adoptarla para poder transmitirla. Al hacer esto, podemos desarrollar una arquitectura que transmita el sentimiento de pertenencia, que no se aísle, que no se imponga, que no sea visto como un ente fuera de lugar. Al contrario, podemos crear un proyecto con alma, que abrace al entorno y que sea incluyente. En mi arquitectura es gracias al manejo de los materiales, al uso de escalas, al uso de formas y a la orientación que me permite relacionarme con el entorno creando una arquitectura contextual. El manejo de la orientación me permite crear un diálogo con el medio ambiente, en específico el clima. De esta forma, aprovecho los elementos climatológicos más favorables, mientras que protejo al usuario de los menos. La forma y la escala permiten crear una relación con el entorno, con los edificios circundantes para crear un edificio que haga un conjunto con el resto. Finalmente, en mis proyectos busco siempre utilizar materiales disponibles en la región. No solo así le das una cara común al proyecto, sino que estás implementando materiales de bajo costo y que van a durar. El contexto es el eje rector de mi arquitectura. Es el ente el cual va a dictar la naturaleza del proyecto. Por eso, antes de realizar cualquier obra, trato de observar el sitio, de investigar sobre su historia, de estudiar su clima y su topografía, nutrirme lo más posible para así poder seleccionar un contexto del cual anclarme y el cual convertir en el corazón del proyecto.
Otro aspecto fundamental de mi arquitectura es el diseño bioclimático. Al hablar de la arquitectura bioclimática, no nos referimos a la arquitectura que emplea las más avanzadas tecnologías como paneles solares o tratamientos de aguas grises. Claro que todo eso tiene su lugar. Sin embargo, la arquitectura bioclimática nace a partir del diseño. Si se toma en consideración todos los factores climáticos del lugar donde se está diseñando, puedes llegar a brindarle el confort necesario para el usuario. Actualmente vivimos en un punto delicado. Los seres humanos hemos contaminado al planeta de tal forma que lo estamos matando y a nosotros con él. El planeta es nuestro hogar. No le debemos la vida y es nuestra responsabilidad cuidarlo y protegerlo. Es por esto que mi aportación hacia el medio ambiente como arquitecto es la creación de proyectos de bajo consumo energético. De esta forma, no solo estás ayudando al medio ambiente, sino que estás brindando un mayor confort al usuario, así haciendo que la arquitectura regrese a su objetivo principal: abrigar al ser humano. El otro pilar de mi arquitectura es la función. Es esta la que diferencia la arquitectura de la escultura, le da vida. La función invita al usuario al entrar a un edificio y a vivirlo. Es la función la cual dictará la creación de cada uno de los espacios dentro de un proyecto. Así, si se está diseñando un hospital, se va a contar con cada uno de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Lo mismo pasa con las escuelas, los hoteles, las casas. En mi arquitectura, la función también puede ser vista al exterior, ya que la forma de esta misma es reflejo de la función interior. Siguiendo así el principio de la forma sigue la función. Al interior, la arquitectura debe de estar completamente en función del ser humano. Así, al diseñar un espacio, trato de que sea lo más agradable para el usuario. Trato de darles un lugar en el que se sientan cómodos y en el que puedan desarrollar su vida plenamente. Así, crean una arquitectura hecha por y para el ser humano. La búsqueda de la belleza puede llegar a resultar en mero capricho y en ostento. Cuando la arquitectura únicamente busca ser bella, comienza a olvidar a los usuarios, creando así esculturas, las cuales son agradables a la vista, que sin embargo no son habitables. Por eso, en mi arquitectura, la estética pasa a un segundo plano. En mis proyectos, la estética se logra a través del uso de las formas, de volúmenes, de los materiales, evitando a toda costa el uso de decoración y de ornamento, creando así una sensación de amplitud de los espacios, una arquitectura pura y transparente y agradable a los sentidos. El manejo de la luz natural en la arquitectura es esencial. No solo es necesaria para nosotros como seres vivos, sino que ayuda a brindar sensaciones únicas a cada uno de los espacios. Al tener un buen manejo de luz natural dentro de un proyecto, puedes dotar a los espacios dentro de este de un área espiritual, fomentando así la sensación de placer y de bienestar. El manejo de la luz natural, así como los elementos arquitectónicos, crean un conjunto, brindando una estética única a cada uno de los espacios. Esto logra producir emociones dentro de los usuarios. De esta forma, dotamos al edificio de vida y creamos un vínculo especial con el usuario. Esto es algo a lo que todos los arquitectos debemos de aspirar. Cada uno de estos elementos son importantes para la creación de mi arquitectura. Me permiten crear edificaciones las cuales valoren la tradición, al sitio y a la historia. Busco la creación de proyectos los cuales le regresen el valor merecido a la cultura y a los métodos constructivos. Cada obra pretende transmitir calidad y pertenencia. Esto se logra a través de una arquitectura contextual que cuide cada detalle. Una arquitectura que está comprometida al cuidado del planeta, siendo ecológica y sustentable. Busco crear la sensación de admiración en los locales, que al ver mi arquitectura la vean como perteneciente al sitio, como algo que siempre ha estado ahí. Que sientan al proyecto como suyo y que se sientan orgullosos tanto de él como de su tierra. Cada lugar tiene una esencia distinta al resto. No importa qué tan poco contextual parezca, siempre habrá algo único que lo caracterice, ya sea su entorno, su historia, sus colores, sus edificios. Al diseñar, trato de encontrar este contexto único y adoptarlo para crear mis proyectos. Esta es mi arquitectura.